Buenos días o buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Continuando con el curso de Introducción a la Protección Radiológica, la clase de hoy vamos a ver un poco de cuál es la filosofía y los fundamentos de la protección radiológica. La protección radiológica está dividida en una serie de fundamentos filosóficos que son los que les dan las bases a todo lo que son los principios para el cuidado tanto de los pacientes como del personal. Vamos a comenzar un poquito hablando de los inicios. Esta tecnología básicamente comienza en 1895 cuando Röntgen descubre los rayos X. Esos rayos X ocurrió una pequeña, algo como por un accidente, donde cerca del tubo de rayos catódicos que él diseñó tenía un papel cubierto con una sustancia fluorescente, específicamente platinocianuro de bario. Y esta comenzó a brillar. Este fenómeno no había sido antes observado, y luego él vio que a través de estos rayos que tenían un cierto poder de penetración, se podía ver cuál era la estructura interna del cuerpo humano. Y fue cuando se realizó la primera placa en 1896 y fue galardonado para el Premio Nobel de Física en el año de 1901. En este año, fíjense, en 1896 se hace la primera placa radiográfica de la mano de su esposa y con esta inicia el radiodiagnóstico. Este fenómeno abre las puertas al uso de radiaciones ionizantes de origen artificial. Hasta este momento, todas las radiaciones que podían haber presentes eran solamente las radiaciones naturales. Esta tecnología fue muy diseminada, muy difundida, sobre todo en el gremio médico, haciendo diseño de múltiples equipos. Si se fijan acá, aquí hay equipos los primeros equipos de rayos X, en los cuales la persona era expuesta, por lo menos en este caso una placa de tórax, por la parte trasera de la persona, y había una pantalla fluorescente y el operador se encontraba justamente al frente. Como pueden observar en esta imagen, el personal se encuentra directamente en la dirección de las primarios. Para este momento no habían nociones de todos los efectos dañinos que producían o generaban las radiaciones ionizantes. Para tener una idea de cuál es el uso actualmente de las radiaciones ionizantes, la dosis efectiva anual por persona está alrededor de los 6.24 milisievert por año. Esta radiación de fondo, ¿qué cosas está considerando? Está considerando la radiación natural o el background, la radiación de fondo presente en la naturaleza, y las exposiciones de origen artificial. Fíjense que en esta tabla, en este gráfico, se puede observar que más de la mitad de las exposiciones justamente que reciben las personas anualmente son debido a exposiciones artificiales, 2.24%, a otros o a la industria nuclear, y de todas estas exposiciones el 48,08% son exclusivamente a las exposiciones de uso médico. Como podrán observar, las exposiciones médicas son comparables con la exposición a la radiación natural. Otra manera de desglosar esta información es si nada más nos concentramos en lo que es la radiación de origen artificial. La dosis efectiva anual es de alrededor de 3.14 milisievert y fíjense que el 95,54% son única y exclusivamente las exposiciones por la práctica médica. Por eso es que es de suma importancia darle mucha atención a las prácticas de radiodiagnóstico que utilizan este tipo de tecnología. Otra forma de ver gráficamente
esta distribución de dosis es, fíjense, solamente el diagnóstico médico prácticamente abarca toda la irradiación de las personas. Fíjense, las pruebas atómicas solamente tienen un pequeño porcentaje, el desastre de Chernobyl casi imperceptible, al igual que las exposiciones debido a la industria nuclear. Aunque es muy... las personas normalmente relacionan a que la industria nuclear es una industria que genera o produce muchísima contaminación. Fíjense la poca contribución a la dosis colectiva que esta industria hace. ¿Okay? Otra de las cosas que debemos tener en cuenta y consideración: para el año 2018 se estima que se realizaron alrededor de 3.6 billones de procedimientos médicos que emplearon radiaciones ionizantes. De esos 3.1 billones de procedimientos de radiodiagnóstico, 500 millones de estos estudios son solamente de exámenes dentales, 37 millones de exámenes de medicina nuclear. Y esta cantidad o este número va aumentando progresivamente a medida que va transcurriendo el tiempo. Sobre todo ahorita en las condiciones en las que estamos viviendo la pandemia, el uso de estas tecnologías se ha visto incrementado, sobre todo para el diagnóstico de la enfermedad de COVID-19 a través de placas de tórax para diagnóstico o seguimiento, o el uso de tomografía axial computarizada. Hay múltiples técnicas, hay una gran variedad de equipos, hay una gran variedad de utilidades, lo cual ha incentivado que el incremento del número de estudios que se hacen anualmente vaya aumentando, por lo tanto también la dosis efectiva, la dosis colectiva. Vamos a hablar un poquito de los repasos, un repaso de algunos conceptos que habíamos visto anteriormente. Vamos a recordar otra vez lo que son los efectos determinísticos y los efectos estocásticos. Básicamente los efectos determinísticos van a estar relacionados a una cierta patología donde aparece una lesión, y esas lesiones aparecen a partir de un umbral. En cambio, los efectos estocásticos son efectos que son estadísticos o probabilísticos. Repasando, en los efectos determinísticos aparece una lesión. La gravedad de esa lesión va a ir en aumento en función de la dosis, y en función de ese aumento de la dosis también la probabilidad de la muerte celular. En cambio, lo que son los efectos estocásticos se conocen a través del seguimiento epidemiológico de los sobrevivientes a Chernobyl, también los de Hiroshima y Nagasaki, y accidentes nucleares, cuáles son los efectos de las radiaciones a nivel poblacional para unos ciertos umbrales de dosis. Pero para dosis muy bajas se supone y se parte del principio de que el modelo es un modelo lineal, aunque no se tiene ningún tipo de información certera para poder confirmar eso. O sea, pueden haber muchas posibilidades de curva. Puede ser un modelo lineal, puede ser un modelo sublineal o supralineal, pero hasta el momento no tenemos información de esto. ¿Okay? ¿Cuáles son las características generales de estos tipos de efectos? Los efectos estocásticos van a ser efectos probabilísticos, donde va a haber la aparición o la incidencia de cáncer. La probabilidad es proporcional a la dosis, o sea que el riesgo o la probabilidad de recurrencia de un cáncer radioinducido aumenta con la dosis. En cambio, los efectos determinísticos sí van a aparecer, es un efecto claramente observable. Ejemplo, la aparición de cataratas para dosis mayores o iguales a 500 milisieverts, esterilidad temporal, 150 milisieverts, en los ovarios, para las damas, alrededor de los 2500 milisieverts. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos efectos? Que ellos van a aparecer a partir de ese umbral de dosis y aumenta la severidad. Conocido esto, ¿cuáles son los efectos de las radiaciones ionizantes? Y ya como hablamos un poco en la clase anterior sobre cuáles son las magnitudes y algunos conceptos fundamentales, vamos a hablar ahora de la filosofía de la protección radiológica. ¿Cuál es el objetivo de la protección radiológica? El objetivo de la protección radiológica es la prevención de los efectos determinísticos
y limitar la probabilidad de los efectos estocásticos. ¿Qué quiere decir esto? Los efectos estocásticos hay que tratar de reducirlos lo máximo posible y bajo ningún concepto se puede permitir uno la aparición de un efecto determinístico. Otra de las cosas, generalmente se asume que aunque las pequeñas dosis de radiación, también estas pueden ser potencialmente dañinas. Tienen que tener y manejar este concepto. No existe un nivel seguro de radiación o de cantidad de radiación. O sea, cualquiera, sean dosis bajas, sean dosis altas, van a generar un efecto, y estos efectos básicamente lo que hacen es aumentar la probabilidad de la ocurrencia de cáncer radioinducido, y ese efecto es acumulativo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que a lo largo de su vida ustedes van aumentando la probabilidad en función de las exposiciones que ustedes van teniendo. ¿Okay? Es un efecto acumulativo, no es que pasado o transcurrido el tiempo el efecto es mitigado o ya no puede ser observado o no les va a hacer ningún tipo de daño. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Tratar de reducir los límites de dosis a lo que sea lo más razonablemente posible. Ok, continuando. Otra de las cosas que es de suma importancia es ver cuáles son las situaciones de exposición. Existen 3 tipos de exposiciones, que son las que vamos a trabajar básicamente acá en protección radiológica, que son las situaciones de exposiciones planificadas. En esas exposiciones planificadas, básicamente vamos a hablar de las exposiciones médicas, de las exposiciones ocupacionales, o sea, de todo el personal que trabaja en esta área, y las exposiciones al público. Luego vamos a definir con mayor detalle cuáles son las características de cada uno de ellos. Las situaciones de exposiciones de emergencia, que son situaciones de exposiciones no planificadas, y las situaciones de exposiciones existentes o preexistentes ya en un medio. ¿Okay? En esas situaciones planificadas son en las que se introduce una técnica, una práctica, ejemplo, el uso de un equipo de rayos X convencional o un equipo de radioterapia, donde esas prácticas se hacen o se tienen para un fin. Dentro de esas exposiciones están incluidas las exposiciones médicas, básicamente relacionadas a tratamientos o a procedimientos diagnósticos. Las exposiciones ocupacionales, que son las exposiciones sufridas por personas debido a las prácticas de su trabajo, o sea, que por ello devengan un sueldo. Y las exposiciones al público son cualquier otra exposición restante. ¿Okay? Aquí no están incluidas las exposiciones en situaciones de emergencia. Un ejemplo de una exposición médica, acá tenemos el caso de imágenes de fluoroscopía, donde se inyecta un medio de contraste y a través de ese medio de contraste se puede visualizar la estructura interna del corazón, y con esto poder eliminar obstrucciones dentro de la vascularización exterior del corazón y poder recuperar la movilidad del corazón. Otros tipos de exposiciones también son las exposiciones ocupacionales. Acá en este video que pueden observar, se está trabajando con una fuente de gammagrafía industrial, y ese sonido que escuchan son los detectores de radiación, previniendo que hay unos niveles de radiaciones altos, aunque las exposiciones aquí van a ser por unos tiempos cortos. Este video fue tomado durante una reconstrucción dosimétrica de un accidente radiológico que ocurrió en el año 2010 en el Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica. Ok. Las otras tipos de exposiciones son situaciones que ocurren no planificadas, consecuencia de un acto malévolo. O sea, últimamente se ha hablado mucho de los temas de terrorismo a través del uso de radiaciones ionizantes, lo
que se llaman las bombas sucias, que simplemente lo que consisten es en contaminar regiones grandes de extensiones de terreno con material radioactivo, o situaciones inesperadas que necesitan que se adopten urgentemente medidas para reducir o mitigar los posibles efectos que éstas puedan ocurrir. Y las otras situaciones de exposición, que son las ya existentes, que son ya las que están en una cierta área. En esta imagen de acá pueden observar parte de la ciudad de Pripyat en Ucrania, que fue desalojada producto de la explosión del reactor nuclear en la central de Chernobyl en Ucrania. Ok, la protección radiológica la vamos a dividir en 3 pasos o en 3 grandes ejes. El primer eje va a ser la justificación de la práctica. El otro proceso es el proceso de optimización y los límites de dosis. Las dos primeras partes, que es la justificación y la optimización, son bastante claras dependiendo de la práctica. En cambio, lo que son los límites de dosis van a depender muchísimo de qué tipo de persona es la que estamos hablando y que está recibiendo esa exposición. ¿Okay? La justificación de la práctica, todas las prácticas que impliquen el uso de radiaciones ionizantes deben producir un beneficio neto. O sea, que quiere decir que el balance riesgo-beneficio debe ser mayor. O sea, debe ser mayor el beneficio que el riesgo que se está exponiendo a la persona. Recuerden que para las radiaciones ionizantes no hay un nivel seguro de dosis. Cualquier radiación, así sea baja, representa un riesgo. Y el proceso de optimización va a estar relacionado a tratar de reducir las dosis tan bajas como razonablemente sean posibles, tomando en cuenta algunos factores. En el caso de las imágenes médicas, que no se deben sacrificar el diagnóstico, y en el caso de exposiciones a los trabajadores, van a depender también lo que son las condiciones sociales, económicas, que esos son algunos conceptos que de repente la protección radiológica es un poco polémica, porque estamos hablando cuál sería la definición de razonablemente posible. Es un término que es bastante ambiguo y nosotros como físicos generalmente trabajamos con un término bien específico, cuantizable o palpable. ¿Okay? Y los límites de dosis van a depender de los tipos de prácticas. ¿Y cuál es la idea de esto? Tratar de que las prácticas sean lo más seguras posible. Ya vamos a ampliar un poco más de esto. En la justificación, fíjense en estas afirmaciones. Ningún uso de las radiaciones ionizantes está justificado si no hay un beneficio. O sea, todas estas prácticas tienen que tener un beneficio neto, sea para la salud, sea para en el área industrial, tiene que haber un beneficio neto. Todas las aplicaciones tienen que estar justificadas, o sea, no se este es el primer paso. Si yo voy a trabajar una técnica nuclear, esa técnica nuclear tiene que estar justificada. Esto implica que todas, inclusive las más pequeñas exposiciones, pueden ser potencialmente dañinas y el riesgo debe ser compensado con el beneficio. ¿Okay? Otra de las cosas, las decisiones de adoptar o continuar cualquier actividad humana implica una revisión de los beneficios y ventajas y desventajas posibles. Ejemplo, esta frase es muy importante porque, por lo menos en el caso de las exposiciones médicas, si llega un paciente con un cierto tipo de sintomatologías o patologías, el médico tiene que tomar la decisión de si utilizar rayos X, ejemplo una placa de tórax, o es suficiente utilizar para ese diagnóstico, sin poner en riesgo la vida del paciente, es suficiente el uso de un ultrasonido. Fíjense, hay mucha diferencia entre el uso o los riesgos que están suponiendo el uso de un equipo de rayos X o un equipo de ultrasonido. Los ultrasonidos son radiaciones no ionizantes. Con frecuencia el detrimento de la radiación será solo una pequeña parte del detrimento total. O sea, ¿qué significa esto? Que los efectos que nosotros vamos a ver, aunque sean pequeños,
van a ser acumulativos. La mayoría de las evaluaciones necesarias para la justificación de una práctica se realizan en base a la experiencia o el juicio del profesional o el sentido común. Esto es importantísimo. Para este tipo de pasos, sobre todo en la práctica médica, hay gremios o colegios de profesionales que se reúnen y establecen ciertos criterios o establecen ciertos protocolos para el uso o no de radiaciones ionizantes dependiendo de cuál sea la patología o el caso clínico que se esté presentando. ¿Okay? Una de las cosas que es importante, toda esta parte de la justificación no va a estar relacionada o no va a ser responsabilidad directa del físico. Por lo menos en el caso de las prácticas de medicina o radiodiagnóstico, esto va a estar relacionado directamente al juicio del médico. ¿Ok? Para esto existen 3 niveles de justificación. El nivel general: se acepta el uso de las radiaciones en medicina en general porque representa un beneficio mayor que el daño que este puede generar. Nivel genérico: los procedimientos específicos con un objetivo específico, radiografía de tórax para pacientes con cierta sintomatología. Aquí es donde estamos hablando de la importancia de los gremios médicos, donde supongan viene un accidente, o viene un paciente con un accidente, sufre un accidente en el carro, presentó una lesión a nivel del tórax, se justifica hacer una placa de tórax. Eso está dentro de los procedimientos estándares. ¿Okay? Y el tercer nivel, las aplicaciones de procedimientos a pacientes individuales dependiendo del tipo de patología o el caso que se esté presentando. ¿Okay? En la justificación genérica es un asunto, como les acaba de comentar, que dependen de los colegios de las organizaciones profesionales, pueden ser de ámbito nacional, de ámbito internacional o las autoridades reguladoras. Deben tener en cuenta las exposiciones ocupacionales. Siempre que se genera una exposición a un paciente, van a haber relacionados exposiciones ocupacionales o posibles exposiciones de miembros del público, de personas que estén en los alrededores de las instalaciones. Debe considerarse, asimismo, la posibilidad de exposiciones accidentales o inesperadas, posibles exposiciones potenciales. Esto es importante en la protección radiológica porque si ustedes están trabajando con un equipo generador o un equipo o una fuente de radiaciones ionizantes, estas pueden suponer un riesgo para la salud de las personas que están alrededor. Aunque estén planificadas, ejemplo, una unidad de cobalto 60 está planificada para ser utilizada para hacer radioterapia, se pueden presentar consideraciones inesperadas, donde pueda haber un problema con los mecanismos de la fuente y la fuente no se recoja correctamente y continúa exponiendo y de repente un personal o un paciente que entre a esa sala van a ser expuestos. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en consideración. Se debe revisar todas estas justificaciones periódicamente. Esto básicamente debido al uso de las nuevas tecnologías. ¿Okay? Este tipo de tecnología está evolucionando constantemente, los casos médicos también van evolucionando, entonces el uso de las radiaciones ionizantes cada día es más frecuente, como ya habíamos comentado anteriormente. El nivel genérico: se deben ponderar los recursos en un país o una región, o sea, para el uso de fluoroscopía, para imágenes de tórax, podía ser el procedimiento elegido en vez de utilizar una radiografía por razones económicas. Fíjense, esto es un poco ambiguo. ¿En qué sentido? Dependiendo de las posibilidades que tienen las personas al acceso de los sistemas de salud, de repente, para un cierto tipo de patología es recomendable o se va a ver mejor a través de una tomografía axial computarizada, pero de repente se hace nada más en una radiografía de tórax en vez de utilizar los otros procedimientos o un procedimiento de fluoroscopía. Otra de las cosas, la justificación de investigaciones para diagnóstico, en los cuales el beneficio del paciente no es el objeto primario. Precisan consideraciones especiales, radiografías para uso de compañías de seguro.
Fíjense, este punto es sumamente importante. No se considera justificable ningún tipo de práctica donde no se vaya a hacer un diagnóstico médico, ¿ok? Entonces, por eso, por lo menos en el caso de Venezuela, en nuestro país, en nuestra regulación están prohibidas las radiografías o los screenings, o sea, los procesos de seguimiento, por lo menos para empresas de seguro o para ingresar en un puesto de trabajo. Estas exposiciones, bajo ningún concepto, están justificadas, ¿ok? Finalmente, los exámenes radiológicos por motivos ocupacionales, sin referencia a indicaciones clínicas, se consideran no justificados. No deben bajo ningún concepto hacerse. ¿Okay? Se comprobará que no se dispone de toda la información requerida. Otro de los puntos, una vez que el procedimiento está justificado genéricamente, no es necesariamente justificación adicional para simples investigaciones diagnósticas. ¿Okay? Entonces aquí hay que tener en cuenta que todas estas decisiones van a ser básicamente referidas a el juicio facultativo de los médicos y que esta exposición vaya a conllevar a un beneficio. ¿Y cuál va a ser ese beneficio? El diagnóstico. ¿Okay? El otro punto que es de importancia es el proceso de optimización, que en este proceso de optimización los físicos sí podemos brindar un papel bastante fundamental. Este consiste en tratar de optimizar las dosis, las prácticas para disminuir las posibilidades de cualquier detrimento. La optimización es hacer lo mejor que uno pueda bajo las condiciones predominantes. Estas son cosas que son importantes. Ustedes pueden tratar de llevar una dosis. Ejemplo, tengo un cierto personal que trabaja en una instalación y yo quisiera que la dosis máxima de ese personal en un año, en vez de estar cercano a los límites de dosis, a los 20 milisieverts, yo quiero bajar esa dosis a 1 milisievert, que son los que se utilizan en los límites a nivel de público. Las consideraciones económicas para reducir esas radiaciones a esos niveles pueden aumentar los costos a más al doble. ¿Okay? Entonces aquí es donde viene el juego, donde es un poco, llamemos, desagradable la protección radiológica, donde siempre va a estar relacionado costo-beneficio. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el beneficio que tengo? Si el costo es muy grande para un beneficio pequeño, no se justifica. Otra de las cosas, para poder hacer ese proceso de optimización, uno tiene que estar familiarizado a las técnicas, a cuál es el trabajo inherente a ese tipo de práctica, y se debe tener en cuenta también lo que son los recursos disponibles, incluyendo las circunstancias económicas. Siempre la protección radiológica va a estar relacionada a los costos, ¿ok? Esto es importantísimo, muchachos. Ejemplo, no se podría hacer la pregunta, ¿dónde debemos parar? ¿Cuánto blindaje debemos usar realmente? ¿Okay? Que eso era lo que estábamos hablando del ejemplo anterior. Si yo quiero disminuir una dosis, ejemplo, que esos trabajadores en vez de recibir al año los 20 milisieverts reciban, no sé, menor de 1 milisievert, 0.01 milisievert, los costos van a incrementarse exponencialmente. ¿Okay? Otro de los fundamentos, que es una filosofía del principio de optimización, es lo que se llama el principio ALARA, que lo que significa es que las dosis sean tan bajas como razonablemente sea posible, incluyendo la relación riesgo-beneficio y sus aplicaciones. ¿Okay? Ahora viene una pregunta que es natural. Nos podríamos preguntar qué es razonable. Fíjense que estos son conceptos que normalmente nosotros los físicos no vamos a estar muy dados a que me hablen de razonable. O sea, para mí el término razonable va a ser diferente al término razonable que cualquiera de ustedes pueda tener. Entonces, esto va a depender de las condiciones predominantes, incluyendo las condiciones económicas básicamente,
y las condiciones culturales. Debe estar basado en un análisis riesgo-beneficio de la práctica. ¿Ok? Si la reducción de este riesgo, o sea, no es tan significativamente beneficioso e implica un gasto económico muy grande, no se justifica. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener una balanza, hay que tratar de jugar entre hasta qué punto puedo yo llevar los niveles de optimización. Y ojo, ok, una de las cosas que uno de repente podría preguntarse, ¿qué pasa con los exámenes de radiodiagnóstico? O sea, lo óptimo sería que hubieran tecnologías que utilizaran radiaciones no ionizantes para que sustituyera el uso de radiaciones ionizantes, pero en el caso de que esto no se pueda hacer, se debe bajar la dosis tanto como razonablemente sea posible sin reducir o sin sacrificar el diagnóstico médico, que es la razón fundamental de los exámenes. La optimización habitualmente se puede tener en dos niveles, sobre todo en el proceso de planificación, diseño y construcción de las instalaciones, y la otra va a estar relacionada directamente a la práctica del día a día, dependiendo del procedimiento. La reducción de las dosis al paciente podría reducir la cantidad así como la calidad de la información proporcionada por la exploración. ¿Ok? Jamás se debe sacrificar el diagnóstico médico por reducir las dosis. ¿Ok? Eso tiene que tener un equilibrio y un balance, y por lo general esto se realiza a través de convenios entre los médicos y el físico que está realizando el proceso de optimización. Y en este proceso uno tiene que hacer como una negociación con el médico para ver con qué imágenes puedes trabajar con un cierto nivel de ruido o una cierta calidad pobre de la imagen, siempre y cuando aparezcan y se puedan visualizar absolutamente todas las estructuras. Y el principio ALARA tan bajo como sea razonablemente posible, tomando en consideración los factores económicos y sociales. ¿Ok? Eso siempre tienen que tenerlo en consideración. Como les hablaba, en el caso del diagnóstico tienen acá una imagen, para este caso una imagen de fluoroscopía, donde tienen una dosis inicial, una imagen de 0.24 microgray por cuadro. Ok, ustedes de repente podrían decir, no, profe, 0.4 micros, esto es una cosa que es pequeña, no es muy considerable, pero resulta y pasa que estos equipos pueden trabajar con secuencias de 30 cuadros por segundo. Y si ustedes tienen una exposición de, pongan, 40, 50 minutos, las dosis son considerables. En cambio, esta otra imagen que tienen acá, de solo 0.15 microgray por cuadro, fíjense que estoy reduciendo casi a la mitad. Estoy teniendo una diferencia de 0.09 micrograys entre una imagen y la otra, y la calidad entre una imagen y la otra tampoco es muy distinta. Otra de las cosas que también podría ver, el otro caso de la última imagen, donde tengo una dosis de 0.04 microgray por cuadro, y a pesar de que esta imagen que está acá tiene más ruido, es una imagen un poco más fea perceptiblemente, fíjense que absolutamente casi todas las estructuras se pueden ver. Fíjense, esta vena no se ve acá muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se debe jugar? No tratar de reducir la dosis hasta el punto de que yo no pueda identificar las estructuras de interés, pero no tener la dosis tan alta. O sea, tiene que buscar un cierto equilibrio. Los límites de dosis, que es el último tema de los fundamentos y principios de protección. Ellos van a depender de qué tipo de persona estamos hablando. Para el caso de los pacientes, las exposiciones médicas, se asume que simplemente que el beneficio es mayor el beneficio que el riesgo. ¿Ok? Por lo tanto, no hay un límite de dosis para estas prácticas. De todas maneras, más adelante les voy a dar unos conceptos de lo que son los niveles orientativos de dosis, que aunque no son unos límites, funcionan más o menos. Eso es nada más para tener una idea de cuánta radiación es expuesta a las personas dependiendo del tipo de práctica. Ok, y los límites si van a ser aplicados directamente a las exposiciones del público o las exposiciones ocupacionales, y estas van a tener relacionado directamente unos límites.
Estas recomendaciones o estos límites van a estar en términos de la dosis efectiva. Recuerden que la dosis efectiva está relacionada a exposición a cuerpo entero para, según las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, el promedio de dosis, un promedio de 5 años de un trabajador no debe superar los 20 milisieverts, ¿ok? Al año. En términos de dosis equivalente, ¿qué significa dosis equivalente? Fíjense que esto van a ser exposiciones focalizadas a nivel de cristalino. Para el trabajador ocupacionalmente expuesto, la dosis es de 150 milisieverts y para el público 15 milisieverts. A nivel de piel, o sea, cualquier piel o extremidades, manos, piernas, cualquier tipo de extremidades, vamos a tener un límite de dosis de 500 milisieverts. Para piel, para público, es de 50 milisieverts y para extremidades, para el público no aplica. ¿Qué cosa ocurrió interesante en el año 2011? La Comisión Internacional de Protección Radiológica cambia estos límites de dosis y pasa que el límite de dosis ocupacional pasó de 150 milisieverts a 20 milisieverts. Esto fue por la prevalencia de incidencia de cataratas radioinducidas, sobre todo en las prácticas intervencionistas. Eso de todas maneras lo vamos a ver posteriormente en una clase. Este tipo de efecto y qué fue lo que ocurrió y por qué fue tan importante la reducción de la dosis. Fíjense que la dosis entre ocupacional y público son prácticamente las mismas. ¿Ok? Ok. En el caso de la regulación venezolana es un poco diferente. Aunque tenemos los límites de dosis, también en términos de dosis efectiva, esta dosis efectiva no es el promedio, sino que es el máximo. O sea que yo tengo una dosis máxima de 20 milisieverts al año, en términos de dosis efectiva para el trabajador ocupacionalmente expuesto y para el público de 1 milisievert. Fíjense que estos niveles están igual antes de los cambios que hizo la Comisión Internacional de Protección Radiológica en el año 2011 y en Venezuela esta normativa no ha sido actualizada. Todavía aquí en Venezuela, que es lo que tiene carácter legal y vinculante, todavía se sigue aceptando los 150 milisieverts a pesar de los riesgos potenciales que esto implica. Otra de las cosas que es importante, ok, conocemos los principios, ahora debemos delimitar y trabajar en función de esas zonas o cuáles son las áreas. Para ello, cerca siempre en las instalaciones nucleares van a tener dos identificaciones, una de ellas es la que son la zona controlada y la otra la zona supervisada. La zona controlada son las que representan un mayor riesgo. En ellas se supone que la tasa de exposición es mayor o igual a 0.5 milirenguen hora. Fíjense que esto está expresado en la norma Covenin venezolana 2258 y las zonas supervisadas en esta misma normativa están definidas para cualquier tasa de exposición menor a los 0.5 milirenguen hora. Fíjense que esta definición tiene una cierta ambigüedad. ¿Por qué tiene una cierta ambigüedad? Porque cualquier zona debería ser una zona supervisada, incluyendo el cuarto donde ustedes están, mi casa, cualquier otro sitio. ¿Ok? Entonces, existe la radiación natural, la radiación de fondo. Esa radiación de fondo, los niveles van a ser menores a 0.5 milirenguen hora, por lo tanto se debería considerar cualquier parte de una zona supervisada. ¿Okay? Sin embargo, en la práctica esto no es lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace? Que esas zonas supervisadas son zonas cercanas a estas zonas controladas, que es donde sí están las fuentes de radiación ionizante. Hay otras definiciones, las definiciones de la OIEA, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, donde las zonas controladas son áreas limitadas en las que se requieren o podrían requerirse medidas de protección y disposiciones de seguridad específicas con el objeto de controlar las exposiciones y prevenir la propagación de contaminación en condiciones normales de trabajo. Fíjense que esto es un poco más amplio, se refiere directamente a las zonas donde uno necesita limitar o impedir las exposiciones
y limitar ese alcance, o sea que esas exposiciones estén dadas solamente en esas confinadas a esas regiones o esos espacios. Las zonas supervisadas son áreas limitadas que no constituyen una zona controlada, pero dentro de las cuales se mantiene bajo vigilancia las condiciones de exposición ocupacional, aunque normalmente no se requieran medidas de protección o disposiciones de seguridad específicas, pero si estas áreas van a estar circundantes o aledañas a las zonas controladas. Estas zonas pueden variar dependiendo de la clasificación de las normativas de cada país. Por lo menos en el caso de la regulación española, tenemos lo que son las zonas vigiladas, que esta sería el equivalente a la zona supervisada, la zona controlada, y esas zonas controladas tienen otros niveles o otras subzonas. ¿Cuál es la definición formal de la zona vigilada? Que es aquella zona en la que existe la posibilidad de recibir una dosis efectiva superior a 1 milisievert al año. ¿Ok? Este 1 milisievert al año, ¿qué significa? Que son exposiciones a máxima de dosis que están permitidas al público. ¿Ok? O una dosis equivalente superior a 1/10 del límite de dosis equivalente. Ejemplo, para cristalino, piel o extremidades. ¿Ok? Si se puede alcanzar en esta zona 1/10 de esos límites, se consideran como zonas vigiladas. Y aquí está la simbología. Ahora vamos a hablar de las zonas controladas. En las zonas controladas existe la posibilidad de recibir una dosis efectiva superior a 6 milisievert por año. ¿Qué significa esto? O dosis equivalentes superiores a 3/10 del límite de dosis equivalente. Entonces, fíjense que en estas regiones sí hay un riesgo de una exposición. Estas zonas pueden estar subdivididas en zonas de permanencia limitada, zonas de permanencia reglamentada o zonas de acceso prohibido. La zona de permanencia limitada son zonas en las que existe el riesgo de recibir una dosis superior a los límites anuales de dosis y se señalan con un trébol amarillo sobre el fondo blanco. Las zonas de permanencia reglamentada son igual zonas en las que existe un riesgo de recibir en un corto periodo de tiempo una dosis superior a los límites de dosis. Y las zonas vigiladas son aquellas no siendo zonas controladas donde existe la posibilidad de recibir una dosis efectiva de 1 milisievert al año o una dosis equivalente a 1/10 de la dosis equivalente. ¿Ok? Chévere. Continuando. Estas restricciones de dosis que nosotros hablamos anteriormente, si vamos a hablar para el caso de los pacientes o el caso de las prácticas médicas, para el paciente no va a existir un límite de dosis, ¿ok? Siempre va a estar predominante el hecho de que va a recibir un beneficio mayor que el riesgo que está asumiendo. Si su salud, su vida depende de que se haga un examen, hay que hacer el examen, ¿ok? No es que se va a paralizar un examen a mitad de camino porque ha recibido mucha radiación la persona. Esos riesgos se ponen en una balanza. Si es mayor el beneficio que el riesgo, se asumen incluso se puede asumir incluso la aparición de algunos efectos determinísticos. Chévere. Ahora vamos a hablar de los pacientes. Como les comenté anteriormente, no existe un límite de dosis. Existe una cosa que se llaman los niveles orientativos o de referencia. Estos niveles orientativos no son límites de dosis. Estos niveles orientativos podrían asimilarse a niveles de investigación. Estos niveles de referencia no aplican a pacientes individuales como tal, ¿ok? Son un gran compendio, un gran promedio de cuál es la dosis en que se trabajan en distintos centros o en un centro en particular, o cuál es la dosis promedio que se le suministra a un paciente, ¿ok? Y las magnitudes usadas en estos niveles orientativos deben ser fácilmente manejables, ¿ok? Otra de las cosas, estos niveles orientativos deben usarse siempre en paralelo a la evaluación de la calidad de la imagen. No pueden ustedes bajar las dosis sacrificando
la calidad de la imagen y sacrificando el diagnóstico. Siempre tienen que estar relacionados a mantener ese equilibrio. Recuerden, si ustedes sacrifican la imagen, están sacrificando el diagnóstico médico y por lo tanto el motivo o la justificación de la exposición al uso de radiaciones ionizantes. Estos niveles orientativos pueden estar en distintas magnitudes, tal como el producto Kerma-área, producto dosis-tiempo, la que es la tasa de dosis, cuál es la dosis por imagen, entre otras, dependiendo de cuál sea el tipo de práctica específica en la que nosotros estemos trabajando. Aquí a continuación vamos a ver algunos niveles orientativos, dependiendo de algunas prácticas, de algunas exposiciones en radiodiagnóstico. Ejemplo, pueden tener las exposiciones para la columna, articulaciones, lumbosacra, que están alrededor de los 40 miligray. Fíjense que hay otras exposiciones más pequeñas de dosis, por lo menos las exposiciones AP de columna, que son alrededor de los 10 milisievert. Otro tipo de exposiciones en pelvis, proyección AP, 10 miligray, la placa de tórax, proyección anteroposterior de 0.14 miligray, la placa de tórax de alrededor de la proyección lateral de 1.5 miligray. Estas son de las prácticas o de los procedimientos de radiodiagnóstico que más se utilizan. Hay otro tipo de exploraciones como son la columna dorsal lateral, 20 milisievert, las exposiciones periapicales dentales, 7 miligray, y la dental AP, 5 miligray. Hay otras exposiciones para cráneo, la proyección AP, 3 miligray, la proyección lateral, 5 miligray y la proyección lateral 3. Estas son exposiciones un poco de mayor dosis, que son las que se utilizan en las exploraciones en tomografía axial en múltiples cortes. Ejemplo, para una tomografía de cabeza son 50 miligray. Fíjense que en el anterior caso, la dosis máxima era de 40 miligray. Aquí tenemos dosis de 50 en la cabeza, en la columna 35 y en el abdomen 25 miligray. Para el caso de la mamografía se trabaja en términos de otra magnitud, que es la dosis glandular media, y esta está relacionada a que si se utiliza una rejilla antidifusora, sin la rejilla debe ser alrededor de 1 miligray y con la rejilla antidifusora de 3 miligray. Aquí están las condiciones, se determinan para mamas comprimidas de 4 centímetros con un 50% de tejido glandular y un 50% de tejido adiposo. Aquí se especifican cuáles son las condiciones para las mediciones de este tipo de cómo se miden estos tipos de niveles orientativos. Y aquí viene otra que de repente en número, sí puede asustar de repente 100 miligray, que es en el caso de la radiología intervencionista. ¿Qué ocurre con estos niveles, muchachos? Fíjense, esto está en tasa de dosis. O sea que estos 25 miligray se alcanzan en un minuto y estos 100 miligray se pueden alcanzar en un minuto. Esto está relacionado a las prácticas intervencionistas. De todas maneras, de lo que es la parte de protección radiológica en esta área específica, en esta práctica específica, vamos a ver una clase. Chévere, ya conocemos cuáles son los fundamentos, cuáles son las identificaciones de zona, cuál es la filosofía. Ahora, ¿cuáles son las herramientas básicas que nosotros vamos a disponer? Vamos a disponer de 3 herramientas básicas. La primera herramienta es el tiempo, la segunda la distancia y el blindaje. El tiempo, se minimiza el tiempo, se minimiza la exposición. La distancia, recuerden que la intensidad de la radiación decae como el inverso del cuadrado de la distancia, entonces por eso al momento de uno alejarse de una fuente de radiaciones ionizantes, uno está reduciendo significativamente la intensidad de ese campo de radiación. Y la última es colocar barreras, que es el uso del blindaje. Como les hablaba de la distancia, la intensidad decae como el inverso del cuadrado de la distancia. Si tenemos una persona, un operador, expuesto a un campo de radiación a una distancia dada, si yo acerco
ese operador, fíjese qué ocurre. Si vamos a suponer que estuviera a una distancia cercana a 1,5 metros, fíjense que tenía aquí en este gráfico una exposición de 5 Gray, y fíjense si la reduzco, vamos a colocarla acá a 0.5, subo a 40, paso de 5 a 40 aproximadamente. Entonces, en función de qué tan cerca estoy de la fuente, va a aumentar considerablemente la exposición. ¿Ok? Otra de las cosas, el tiempo. A medida que duro más tiempo exponiéndome a esa fuente, mayor va a ser la dosis recibida. Y el último, que es el uso de los blindajes, que es lo que tenemos. Tengo nuestra fuente de radiación. Si yo coloco una barrera entre la fuente y la persona, va a tener una exposición muchísimo menor y más considerablemente menor con respecto a si no estuviera este blindaje. ¿Okay? Este principio es utilizado sobre todo en el diseño de las instalaciones donde se utilizan equipos de rayos X. Por lo menos uno hace los cálculos de las barreras, uno hace todas unas consideraciones, definiciones de barreras primarias, cuáles son las barreras primarias las que van a tener incidencia directa sobre las de radiación. Cuando llegue esa radiación al paciente se genera radiación dispersa por efecto Compton, que esa puede llegar a cualquier otra área de la sala de control, y esas son las que se van a considerar como barreras secundarias. ¿Okay? Si nos da tiempo, yo les voy a dar algunos ejemplos de cómo se hacen estos cálculos. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo de todo del tema de la protección radiológica? ¿A quienes queremos proteger? Primero y principal, al trabajador. ¿Okay? El trabajador ocupacionalmente expuesto es la persona que siempre va a estar ahí en el sitio y es el que es responsable del uso de estas prácticas. ¿Qué características tiene? Es aquel que en el ejercicio y con motivo de su ocupación laboral está expuesto a radiaciones ionizantes. Relación directa con la fuente de radiación, y estos necesitan o requieren de un monitoreo individual. Fíjense que anteriormente estuvimos hablando de unos límites de dosis. Entonces, al haber unos límites de dosis, yo necesito hacerle un programa de seguimiento a estos trabajadores y evaluar si esos límites se cumplen o se superan. ¿Okay? Eso se deben hacer a través de mediciones, que eso va a ser una clase que vamos a ver posteriormente. ¿Okay? El otro que queremos proteger, al público, ¿qué características tiene? No tiene absolutamente ninguna relación con la fuente. Una persona que iba pasando por ahí o simplemente está en la zona. Pero tiene una característica. ¿Cuál es la característica? Aunque esa persona no está siendo expuesta directamente, sí recibe un beneficio social por el uso de radiaciones ionizantes. En el caso que de repente presente una lesión, se cayó, se golpeó, se rompió un brazo, tiene a disposición este tipo de tecnología en el momento que vayan a ser requeridos. El paciente recibe un beneficio individual sobre sí mismo debido al uso de radiaciones ionizantes. ¿Esto es qué? A través de un posible diagnóstico o un tratamiento. Es una exposición deliberada y voluntaria. O sea, la persona sabe que le van a hacer una exposición y está consciente o debería estar consciente de los posibles riesgos que está asumiendo al utilizar este tipo de tecnología. Y un nuevo concepto que se está utilizando hoy en día es el medio ambiente. Debe prevenirse o reducirse la frecuencia de los efectos nocivos de la radiación a un nivel que tenga un impacto despreciable sobre la conservación de la biodiversidad, la conservación de las especies o la salud y el estado de los hábitats naturales, comunidades y ecosistemas. Esto generalmente no era uno de los fundamentos o de los principios en la filosofía de la protección radiológica, pero ahorita hay una cierta tendencia porque el uso de este tipo de tecnología lleva consigo una responsabilidad en las generaciones futuras o en el medio ambiente. Por eso es ahora una de las cosas que está siendo considerada. Ok, hay una de las cosas, algunos conceptos que deberíamos tener bastante claros cuando estamos hablando en protección radiológica. El primero de ellos es el riesgo, que esto directamente va a estar relacionado con la probabilidad a un efecto adverso a la salud. O
sea, consecuencia de una exposición, ¿ok? Sea un individuo, sea un grupo, en un periodo particular de tiempo, ¿ok? Entonces, riesgo relacionado a la probabilidad de que ocurra un evento donde pueda haber una cierta consecuencia. Ahora viene el otro concepto que es fundamental, que es la definición del detrimento, que este sí va a estar relacionado directamente a un daño en la salud experimentado por un grupo expuesto o sus descendientes, resultado de la exposición a las radiaciones ionizantes. O sea, para que tengan una idea con un ejemplo un poco cotidiano de la vida diaria, tenemos cuál es la diferencia entre el riesgo y el detrimento. Vamos a poner esta circunstancia. Estamos en un estadio de béisbol y en ese estadio de béisbol hay, no sé, 5.000 personas. De esas 5.000 personas hay una persona que está armada con una pistola y tiene una sola bala. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que esa persona le dispare a alguien. ¿Y cuál es el detrimento? Que esa persona quede herida o que muera. ¿Ok? Entonces, esas son las definiciones de estos dos conceptos que son muy útiles y muy necesarios en protección. ¿Ok? Otra de las cosas que es importantísima en la protección radiológica. La protección radiológica se basa en evidencias científicas. ¿Ok? Estas evidencias están relacionadas a los riesgos a la salud humana debido a las exposiciones a las radiaciones y se basan regularmente por comités internacionales de expertos. Estas tienen que ser prudentes y practicables, o sea, ¿qué quieren decir? Uno procura, acuérdense de los fundamentos de la protección, riesgo, beneficio, condiciones económicas. Dependiendo de las condiciones económicas, se trata de hacer lo mejor que se pueda y estas tienen que ser prácticas, se tienen que llevar a la práctica. No es que yo voy a diseñar un conjunto de normas, un conjunto de prácticas que debería realizar que solamente son teóricas, a la hora de la práctica no las pueda aplicar. ¿Okay? Esto nos lleva a que hay todo un sistema internacional de protección radiológica donde los comités fundamentales están relacionados al UNSCER, que son el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de las radiaciones atómicas. Esto pertenece a Naciones Unidas. Ellos lo que se encargan es de investigar cuáles son los efectos directamente sobre la población o sobre los seres humanos del uso de radiaciones ionizantes. Hay otra organización que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que también es un cuerpo colegiado que se encarga de realizar recomendaciones y estudios científicos de las distintas prácticas, donde constantemente hay comités que están evaluando y caracterizando las exposiciones de múltiples prácticas. Y el otro nivel, que es un nivel bastante operativo y es de suma importancia, es el Organismo Internacional de Energía Atómica o Agencia Internacional de Energía Atómica, el OIEA o IAEA, dependiendo de cómo, si lo colocan en inglés o en español. Igualito en la web le aparece como OIEA o como IAEA. Esta organización tiene una ventaja, que tiene un conjunto de países miembros donde ellos toman las bibliografías o las referencias hechas por la Comisión Internacional de Protección Radiológica y por la UNSCER y generan un conjunto de normas. Esas normas tienen carácter de normativa internacionales y esas normas deben ser en principio adaptadas por los países miembros. ¿Ok? Y luego de eso, el último nivel de las normativas van a estar relacionados directamente a la normativa que cada país soberanamente decida tener. ¿Okay? Y eso va a depender si ese país también está relacionado con la Agencia Internacional de Energía Atómica, o sea, si es un país miembro. Si es un país miembro, debería tener todas estas normas generadas por la OIEA parte de su normativa interna de cada país. Hay otros comités internacionales, los primeros que están acá, que están las referencias de las páginas web, del UNSCER, de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer,
el Comité Nacional de Ciencias de Estados Unidos sobre los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, el Consejo Nacional de los Estados Unidos sobre Protección Radiológica y Unidades, o NSRP en sus siglas en inglés, y, ejemplo, la Agencia de Energía Nuclear y la Comisión Europea también de Energía Nuclear. Aquí están los links, si quieren revisar. Normalmente todas estas agencias tienen documentación técnica. Algunas son de distribución gratuita, otras son pagas. Hay un conjunto de documentos técnicos que tiene la Comisión Internacional de Protección Radiológica que son gratuitos, hay otros que son pagos. Toda la documentación de la OIEA es gratuita, al igual que la de la UNSCER. ¿Okay? Están los links, espero que les sean de utilidad. Ok, en resumen, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nuestro sistema de protección radiológica. Ese sistema de protección radiológica tiene todo un conjunto de brazos o directrices, bases fundamentales para regirse o para que sea aplicado. La base fundamental va a ser el conocimiento científico multidisciplinario. Recuerden que el área de las radiaciones ionizantes no implica nada más la física, sino también la biología, la química, la medicina. Entonces es un área que es multidisciplinaria. La otra cosa que es fundamental, el conjunto de valores o raíces con raíz en la ética y la moral. Esto es lo que me está hablando básicamente del principio de justificación, donde ese principio de todo el uso de estas radiaciones ionizantes tiene que estar justificada de una manera ética y moral. El tercer punto, todo este sistema de protección radiológica está relacionado a la experiencia acumulada en la práctica diaria, a los colegios profesionales, ¿ok? Y cada día se va mejorando con el paso de los años y con la experiencia práctica. Y la última es el marco regulatorio nacional. Entonces aquí le tengo acá a la derecha un chiste donde en principio, ¿qué somos? Radioproteccionistas. ¿Qué queremos? Reducir la dosis. ¿Cuánto? Tan bajo como razonablemente sea posible. Y empiezan alara. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Reducir la dosis tan baja como sea razonablemente posible. ¿Ok? Eso van a ser los fundamentos o bases del sistema de protección radiológica. Otra de las cosas que ahora tenemos que considerar, ok, chévere, tenemos los fundamentos, tenemos la filosofía, pero voy a tener un conjunto diferente de fuentes. Hay muchísimos tipos de fuentes. Y esas fuentes yo las puedo clasificar en dos tipos, que son las fuentes selladas y las fuentes abiertas. Básicamente las fuentes selladas están encapsuladas, tienen un recubrimiento que las mantiene confinadas a un volumen. Ejemplo, esto que está acá es una fuente de plutonio berilio utilizado para la calibración de detectores de neutrones. Estos de acá son fuentes de cesio 137. Estas son de iridio, no recuerdo cuál es el isótopo, cobalto 60 y otras utilizadas para la calibración de detectores de superficie, incluido carbono 14, ¿no? Oxígeno 14 creo que es. Ok, y el otro tipo de fuentes son las fuentes abiertas. Estas fuentes generalmente están de forma líquida y estas se utilizan para medicina nuclear para ser suministradas al paciente. Entonces fíjense que estas fuentes, al estar en un medio líquido y no estar contenidas en un recipiente fuerte, pueden dispersarse y pueden contaminar las áreas circundantes. ¿Okay? Estas son un tipo de fuentes que son muy utilizadas y de mucha importancia a la hora de la protección radiológica. ¿Cuáles van a ser las consideraciones o los tipos de exposiciones que yo voy a tener? Estas exposiciones que yo voy a tener van a ser las exposiciones externas, donde tenemos una fuente situada fuera del cuerpo. Esta yo la puedo clasificar a su vez en dos tipos, las que son las exposiciones a cuerpo entero, cuando todo el cuerpo está siendo expuesto. Recuerde que en la clase anterior nosotros vimos, recuerda la dosis letal que estaba alrededor de 2 a 3 Gray a cuerpo entero, donde una persona tenía la probabilidad de 50% de morir en 30 días. Estas son dosis un poco más bajas y muchísimo más peligrosas cuando la exposición es a cuerpo entero. Y
podemos tener el otro caso de las exposiciones focalizadas, que este principio es el que se utiliza ejemplo para la radioterapia. Tengo un cáncer de pulmón, o tengo un cáncer de colon, un cáncer de hígado, un cáncer de cerebro. Yo focalizo una cantidad considerable de radiación, pero en un punto especificado. Y para eso yo puedo alcanzar dosis mayores. Ejemplo, un tratamiento de radioterapia puede estar entre 80 a 130 Gray, dependiendo de cuál sea el procedimiento. ¿Cuál es la diferencia cuando uno trabaja con radioterapia? Que uno parte de un principio que es el fraccionamiento de la dosis, de tal manera que uno le permita a esos mecanismos de recuperación y de reparación celular que puedan trabajar. Básicamente, para que el tejido sano pueda sobrevivir y el tejido tumoral no. Esos mecanismos fallan. ¿Cómo se logra eso? Moviendo el campo de radiación en distintos ángulos, y siempre va a haber un punto donde se intersectan todos esos campos. Ese punto donde se intersectan todos los campos es donde está ubicada la lesión. Por lo tanto, la dosis ahí va a ser mayor y la idea es poder tener un control tumoral. ¿Okay? Los otros tipos de exposiciones son las exposiciones internas. Esto es cuando la fuente se encuentra dentro del cuerpo, o sea, ya no es una exposición externa. ¿Cómo puede llegar ese material radioactivo? Ese material radioactivo puede llegar generalmente por 3 vías. Una es por ingestión, otra por inhalación y el otro sería por la absorción por piel. ¿Qué cosas tiene esto una gran diferencia? Que para poder estimar o para poder decir cuánto fue la cantidad de radiación que recibió esta persona, se aplican modelos biocinéticos donde se describe la distribución de la deposición del material radioactivo en el cuerpo. Recuerden que qué características tienen estos isótopos. Si el cuerpo no va a distinguir si es un isótopo radioactivo o no, que se simplemente metabolizan. Un ejemplo es el yodo, el yodo 131, que es un isótopo radioactivo. Es utilizado mucho en medicina nuclear. Él tiene una particularidad que los mecanismos por donde generalmente donde más se concentra es a nivel de la tiroides y por excreción en el sistema urinario. Entonces, cuando él entra al cuerpo, es metabolizado como si fuera un yodo estable convencional. Entonces, estos modelos biocinéticos dependen del tipo de isótopo, dependen de cómo se distribuye ese isótopo en el cuerpo, la vía de incorporación, cuáles son los tejidos o compartimientos a los cuales está exponiendo, por lo menos en el caso del yodo 131, tiroides, orina, y define las velocidades de transferencia o las vías de excreción. ¿Okay? Todos estos son modelos que se utilizan para tratar de estimar cuánto es la exposición que está recibiendo esa persona. Para eso, la definición de la dosis efectiva que habíamos visto anterior, necesito incorporar unos términos, tantos términos como sean posibles, necesarios. ¿Por qué digo esto? Debo agregar por cada isótopo que una persona de repente pueda estar expuesta, tengo que sumar una dosis a la dosis efectiva, que antes la calculaba solamente como la dosis externa que estaba recibiendo esa persona, y le tengo que agregar la dosis por ingestión y por inhalación. Y eso va a estar relacionado dependiendo con un factor de calidad, dependiendo del tipo de isótopo que yo tenga. Ejemplo, si yo trabajo en una sala de medicina nuclear donde trabajo con yodo 131, trabajo con tecnesio 99, a la hora de calcular la dosis efectiva tengo que medir la incorporación de esos dos isótopos. Pueden ser por estas dos vías. Eso conlleva a la definición de una nueva magnitud, que es la dosis efectiva comprometida, que es la suma de todas las dosis equivalentes comprometidas para los diferentes tejidos y órganos, resultado de cada incorporación de cada nucleido, ¿okay? Compensada por los factores de ponderación para cada tejido. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos términos van a haber aquí?
tantos términos como isótopos hayan presentes en la sala o que se tengan mecanismos por incorporación o por inhalación. Esta parte es sumamente compleja, esto es todo un área de la protección radiológica y bueno, esto lo podrían profundizar un poco más. Yo no soy experto en el área de contaminación externa, pero sí tengo algún material que les podría hacer llegar en caso que a ustedes esta área le genere algún interés. Ok. Otra de las cosas que es importantísimo es hablar de la regulación nacional. En el caso de Venezuela tenemos una particularidad. En el caso particular que tenemos dos autoridades reguladoras, una autoridad que regula las prácticas médicas, que es el caso del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Hay un viceministerio de Salud Colectiva, la Dirección General de Salud Ambiental, la Dirección General de Seguridad Radiológica y hay direcciones regionales, estadales de salud. Esto va a estar relacionado directamente a las prácticas médicas. En cambio, el área industrial, voy a tener lo que es la industrial y la importación de equipos, va a estar regulada por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica a través del Viceministerio para Nuevas Fuentes y Uso de Energía y uso racional de energía, y esto a través de la Dirección General de Energías Alternativas para el registro de fuentes de radiaciones ionizantes o RINFI. Tenemos acá cuál es la estructura base de toda la regulación que hay en el país, que aunque es una regulación bastante vieja, bueno, tenemos regulación, hay otros países en la región que no cuentan con este tipo de regulación. La primera que nosotros tenemos, la Constitución de la República, habla algunas cosas sobre los materiales peligrosos, sobre la salud de los trabajadores, contemplado en los artículos 83, 87 y 123. Está también los tratados internacionales que no tienen el rango constitucional, pero sí, Venezuela es miembro de la Agencia Internacional de Energía Atómica, por lo tanto debería cumplir con esas normativas. Esto sería la escala mayor o las leyes superiores. Después de eso vendrían las leyes orgánicas y las leyes generales. En las leyes orgánicas tenemos la Ley de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo o LOXIMAC, donde básicamente se habla sobre las condiciones laborales de los trabajadores, la Ley sobre Sustancias y Materiales y Desechos Peligrosos y la Ley Penal del Ambiente. Luego de eso hay escalas más bajas, que es donde están los reglamentos, decretos, contratos, y otra mucho más baja que son la jurisprudencia. En el caso de los reglamentos o decretos está, en el caso de las radiaciones ionizantes, la resolución 401 del Ministerio de Salud, que la vamos a ver un poquito más adelante, y todo lo que son el compendio de normas COENI. Esto es en esencia lo que es el marco general de toda nuestra regulación. La idea de este curso no es leer absolutamente todas las normativas. De todas maneras, yo le voy a mandar este material. Les voy a mandar cada una de las normas, que sí sería bueno que las revisen y las lean si alguien quiere profundizar un poco más en esta área. Continuando. La resolución 401 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, esto fue publicada en la Gaceta Oficial número 38.572 de fecha 27 de noviembre del 2006. Esta norma es titulada como la norma sanitaria para la autorización y el control de las radiaciones ionizantes en medicina, odontología y veterinaria. Cosas importantes que trajo esta ley o esta resolución del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Ojo, recuerden que esto está relacionado directamente con la práctica médica, no con la práctica industrial. Una de las cosas que incluye las prácticas odontológicas e incluye las prácticas veterinarias. Aparte de eso, por primera vez en el país hace vinculante las normativas COVENIN. Las normas técnicas COVENIN eran normas que no eran de obligatorio cumplimiento, eran recomendaciones. Entonces, él agarra esta normativa, esta resolución, hace vinculante todas estas normas COVENIN que están acá.
Ejemplo, la norma 218-1 del año 2002, protección contra las radiaciones ionizantes provenientes de fuentes externas usadas en medicina, parte 1, radiodiagnóstico médico y odontológico. En esto se expresan todo lo que son, en este conjunto de las normas 218, cuáles son las pruebas de control de calidad que se deben utilizar dependiendo de la práctica. La 218-1, diagnóstico médico y odontológico, la 218-2, radioterapia, y la 218-3, medicina nuclear. Y hay todo un conjunto normas para las definiciones en protección radiológica, la norma 2256, la 2257, radiación ionizante, clasificación, señalizaciones y demarcaciones de zona, la 2258, vigilancia radiológica, requisitos, los límites de dosis en la 2259, entre otras. Todo un conjunto de normas COVENIN donde todas estas normas tienen carácter vinculante dependiendo de cuál sea la práctica que se esté realizando. Y a su vez, esas normas COVENIN también traen otras normas que de repente no están nombradas directamente en esta resolución, como son los símbolos, transporte de material radioactivo, radiaciones ionizantes, cantidades de radioactividad, ventilaciones en lugares de trabajo, etc. Entonces, estas normas COVENIN que están acá mencionan las radiaciones ionizantes, pero de repente no están nombradas directamente en esta resolución. Y recuerden que también estas normas también pueden estar relacionadas con el área industrial. ¿Okay? Vamos a hablar, esto va a ser un poco denso, muchachos, y pesado, así que les pido disculpas. No se vayan a quedar dormidos, y si quieren dormir le ponen pausa al video y listo. Vamos a hablar un poquito con mayor profundidad sobre la resolución 401. Este está conformado por 14 capítulos, donde están las disposiciones generales, cuál es la autoridad, define cuál es la autoridad competente, cuáles son las prácticas médicas, los registros, los responsables, cosa que es de suma importancia, cómo debe ser el funcionamiento de las fuentes y equipos generadores de radiaciones ionizantes, cuáles son las características de las instalaciones, qué preparación deben tener los operadores de la fuente, cuáles deben ser los procedimientos de trabajo, la protección radiológica directamente al personal, paciente y público, sobre el sistema de inspecciones, el proceso de sanciones, los distintos procedimientos y las disposiciones finales. Yo no les voy a hablar de absolutamente todos los artículos que están en esta ley, solamente voy a extraer como los que me parecen bajo mi criterio los más importantes. ¿Okay? Si ustedes quieren revisar esta norma con mayor detalle, toda esta información se las voy a hacer llegar. En el artículo número 1, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo importante de este artículo? Que esta norma tiene como objeto establecer los criterios necesarios para la autorización, el control de manejo de fuentes y equipos generadores de radiaciones ionizantes en las prácticas médicas, odontológicas y veterinarias, básicamente, así como los espacios físicos que los rodean, las instalaciones y los espacios físicos que los rodean. Entonces, esto regula todo lo referente al uso de radiaciones ionizantes con criterios médicos. Otra de las cosas que es importante, quedan sujetas en el artículo 2, quedan sujetas al cumplimiento de la norma todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que realicen alguna actividad que involucre el uso y manejo de fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes. Todo el mundo que tenga una fuente generadora de radiaciones ionizantes y que esté utilizada para el uso médico, odontológico o veterinario, le guste o no le guste, queda sujeto a el cumplimiento de esta normativa, que va a regir todas esas prácticas. El artículo 7 define cuáles son las prácticas y abre un espacio como un espacio genérico a cualquier otra nueva tecnología que de repente no esté incluida en esta norma. Cuáles son las prácticas definidas, el radiodiagnóstico e intervencionismo. Primera vez en la normativa venezolana donde aparece esta palabra. Intervencionista, la radiología intervencionista. Antes de esta ley, de esta resolución, no había absolutamente nada que hablara sobre la radiología intervencionista en nuestra regulación nacional.
la radiología odontológica, la radiología veterinaria, evidentemente la radiología en radioterapia, o sea, en las distintas formas de radioterapia, como es la teleterapia, la braquiterapia, la radiocirugía, o cualquier otro tipo de radioterapia, sea intensidad modulada, arco, cualquier cosa que esté relacionada con la radioterapia. La medicina nuclear, sea diagnóstica o terapéutica, el radioinmunoanálisis o cualquier otra técnica o actividad que implique el uso de radiaciones ionizantes. Este es el que le decía, este es el genérico, esta última parte es la parte G de este artículo. Otra de las cosas importantísimas, se clasifican las prácticas. Entonces, en el artículo 8, a los efectos de la autorización de las prácticas asociadas al uso de fuentes y equipos se clasifican en 4 categorías, atendiendo al potencial de riesgo. Ojo, esto es importantísimo. Esta clasificación está por riesgo. O sea que lo que es categoría 1 va a ser las prácticas que tienen o que suponen un mayor riesgo. Y de repente, bueno, las personas que tienen un poco más de manejo en el área de protección podrían pensar, bueno, lo que es radioterapia y medicina nuclear representa un riesgo a la salud tanto de los pacientes como de los trabajadores mayor, que el radiodiagnóstico, que es menor energía, menor tasas de dosis, etc. Medicina nuclear y radioterapia son mayor energía, mayor riesgo, ¿ok? Pero fíjense en una cosa, aparece en esta categoría radioterapia, medicina nuclear y radiología intervencionista. Esta práctica es una práctica donde se suponen unos riesgos sumamente grandes. Eso sí lo vamos a ver en una clase posterior. La categoría 2 corresponde a las prácticas de medicina nuclear diagnósticas, la tomografía, la mamografía y la fluoroscopía. Fíjense que la radiología intervencionista está en categoría 1, a pesar de que las prácticas de radiodiagnóstico que convencionalmente uno conoce, que son las de mayor dosis, que la tomografía, no se encuentra en categoría 1. La otra categoría 3 corresponde a las prácticas de radiodiagnóstico convencional, densitometría ósea, odontológica panorámica, entre otras. Y la última categoría corresponde a las prácticas de radioinmunoanálisis y radiología odontológica periapical, siempre y cuando el número de estudios que se hagan mensuales de esta práctica no superen los 40 estudios mensuales. Esto está relacionado con un concepto que se llama la carga de trabajo, que es fundamental a la hora de hacer los cálculos de blindaje, que esperemos podamos ver. En el artículo 19, ningún equipo nuevo usado correspondientes a las categorías 1 y 2 podrán ser importados sin los sistemas de medición referidos al aseguramiento de la calidad. Esto en función de lo establecido o que se debe cumplir en las normas COENIN 218-1, 218-2, 218-3, dependiendo de cuál sea la práctica. Esto es importantísimo, cosa que en algunos casos no ocurre. Otra de las cosas que es importante, todo equipo o unidad que ingrese al país está sujeta a la aplicación de las pruebas de aceptación establecidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica o la Comisión Internacional de Electrotecnia. A pesar de que nuestras normas COENIN no están tan modernas, tan actualizadas, esto nos abre un espacio en que nosotros deberíamos, para poder importar o traer algún equipo, instalar algún equipo en el país, deberían cumplirse cabalmente todas estas normativas técnicas. Ok, otra de las cosas importantes, esas prácticas tienen toda una serie de permisología. Esa permisología va a tener un tiempo de duración en función de la categoría, y fíjense que lo que son las categorías, categoría mayor riesgo, menor tiempo el permiso. Menor riesgo, mayor tiempo el permiso. Fíjense, categoría 1, 2 años. Categoría 4, 5 años. ¿Ok? Otra de las cosas que es importantísima, muchachos. Leo el artículo 32. A los fines de garantizar que las prácticas de las categorías 1, 2 y 3 se realicen de acuerdo a los lineamientos establecidos en esta norma, los médicos, odontólogos, veterinarios, físicos médicos, técnicos u otras que deban manejar las fuentes o equipos deben presentar un examen de suficiencia en protección radiológica
elaborado y evaluado por la autoridad competente nacional. Dicho examen debe ser aprobado con un mínimo del 75% del total de la nota. ¿Ok? Fíjense que esto se está refiriendo a que todas las personas que trabajen con radiaciones ionizantes tienen que tener un permiso individual para la práctica objeto que están trabajando, y para ello tienen que presentar un examen ante la autoridad reguladora y la deben aprobar al menos con mínimo el 75% de la nota. Esto es una cosa que, bueno, lamentablemente todavía en el país no se ha implementado, pero sépanlo que en algún momento se debería implementar, y cualquier persona que trabaje en las prácticas médicas, odontológicas o veterinarias tienen que tener la aprobación de ese examen. Por eso es importante reproducir o tener un conocimiento en estas áreas. ¿Okay? En el artículo 33, todo oficial de seguridad radiológica representa ante la autoridad competente nacional, ante la autoridad competente también un examen, donde ese examen también lo tiene que aprobar con el mínimo del 75%. Ok, una de las cosas que es importante que aquí no hemos hablado todavía, que es el oficial de seguridad radiológica. Este término es un término común en toda la regulación de la región. De repente lo que cambia es el nombre, pero las funciones son las mismas. ¿Cuál es la función? Esta es una persona que debe velar por el cumplimiento de toda la normativa nacional vigente, el cumplimiento de los límites, y es la persona responsable de que no aparezcan los efectos determinísticos y que los efectos estocásticos sean razonables. ¿Ok? Es la persona responsable de toda y absolutamente toda la seguridad radiológica de una instalación. Ok. El otro artículo de interés, el artículo 42. Ojo, el responsable de las fuentes o equipos aplicará las medidas técnicas y organizativas que garanticen la protección y seguridad de los trabajadores, paciente o público. Esto va a estar relacionado directamente al uso de dosimetría personal, y que los responsables, sean públicos, sean privados, sea el que sea, tiene la obligación de realizar los programas de seguimiento o monitoreo de las radiaciones ionizantes a todo el personal que esté trabajando o laborando en esa área. En el artículo 44, el responsable de la fuente debe garantizar la vigilancia radiológica al personal ocupacionalmente expuesto según la norma COBENIN 2258. Todo responsable de fuente y equipo está obligado a notificar y presentar el proyecto respectivo ante la autoridad competente nacional o regional de las modificaciones de las instalaciones, fuentes de equipo o el programa de protección radiológica. O sea, si se va a sustituir la fuente, si se va a hacer un cambio, si se va a mudar la zona o la instalación o el sitio donde está ubicado el equipo, todas estas cosas tienen que ser notificadas y autorizadas por la autoridad competente nacional o regional. En el artículo 47, también se deben notificar cualquier accidente o emergencia radiológica que se presente en las instalaciones. Esto es de suma importancia. De repente, uno podría pensar, cónchale, a las instalaciones no les conviene hacer estas notificaciones. Deberían hacerlo. Punto 1. ¿Por qué? En caso de que estas exposiciones sean de gravedad, Venezuela puede pedir a la Agencia Internacional de Energía Atómica que vengan expertos internacionales para hacer la evaluación de la cantidad de dosis o la dosis suministrada en estos accidentes y poder tomar las medidas tanto de mitigación a los posibles efectos. ¿Ok? El artículo 66, el diseño del área donde se maneja radiaciones, tiene que incluir la evaluación de seguridad. O sea, no debería ir con un sistema de detección y verificar los blindajes, tener un cálculo de blindaje realizado respectivo, firmado por un personal que tenga una comprobada experiencia. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas realiza este tipo de cálculo y también realiza este tipo de evaluaciones en ambiente. ¿Cómo lo hace? A través de las mediciones con sistemas de medición en el área o en el sitio, en las condiciones de trabajo. ¿Okay?
El artículo 87, el operador de las fuentes y los equipos de las radiaciones ionizantes en medicina, odontología y veterinaria tiene que estar calificado para tal fin, según lo establecido en reglamentos y normativas nacionales vigentes. O sea, todo el personal o toda la persona que estén trabajando con radiaciones ionizantes tienen que tener un entrenamiento y una capacitación que sea demostrable, ¿ok? Entonces, por eso es la importancia de los cursos. El otro artículo, que es también de mucha importancia, que habla de las mujeres en estado de gravidez, que son trabajadoras ocupacionalmente expuestas. Fíjense, una de las cosas, no pueden ser separadas de su lugar de trabajo. Sin embargo, el patrón tiene el deber de garantizar buenas condiciones de trabajo a fin de proporcionar al embrión o feto los mismos niveles de protección radiológica que se prescribe al público. ¿Ok? De repente uno podrá decir, cónchale, pero si la mamá es trabajador ocupacionalmente expuesto y puede recibir una cantidad mayor de radiación, el feto no, el feto es público. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un programa especial de monitoreo dosimétrico donde se garantice que a nivel de feto, donde está ubicado el embrión, o sea, que en la barriga, no llegue, no se supere el límite de dosis establecido para el público, que en este caso es de 1 milisievert. ¿Okay? Mientras se pueda garantizar esas condiciones, la trabajadora puede trabajar perfectamente en sus áreas, en sus condiciones convencionales de operación. Ok. Otro artículo. En el artículo 117, todas las instalaciones, el responsable de las fuentes y equipos debe establecer un programa de protección radiológica. En ese programa se deben especificar la capacitación, la dosimetría, los planes de emergencia, o sea, todo el conjunto de acciones a seguir para mitigar los efectos de las radiaciones ionizantes. Todos los trabajadores, en el artículo 119, disculpen muchachos, 119, todos los trabajadores expuestos tienen que ser instruidos en materia de protección radiológica. ¿Okay? Esto es obligación de los contratantes. Y finalmente, este otro artículo que también es de importancia, el 122, el proceso de optimización de las medidas de protección y de seguridad de los trabajadores en todas las prácticas médicas tienen que someterse a las restricciones de dosis inferiores a los límites de dosis nacional, las cuales estarán aprobadas por la autoridad competente. ¿Okay? Esto realmente no se aplica mucho, pero por primera vez estamos hablando de carácter vinculante obligatorio del proceso de optimización. Chévere. Otra de las cosas de esas normas, de todas esas normas que menciona la resolución 401, está la norma 218-1 para el caso de radiodiagnóstico, que es el caso donde yo he trabajado muchísimo más, que esta a su vez hace vinculante a otras normas, que es la norma 92, COENI, los símbolos básicos de radiación, la clasificación de zonas, la vigilancia radiológica, los límites de dosis, los programas de protección y las medidas de protección. Aquí están algunas imágenes de las portadas de todas estas normativas que están mencionadas aquí. Pero tienen un pequeño problema, que estas normas son unas normas que están desactualizadas. Es urgente hacer la actualización de estas normas, ya que el año promedio de estas normas es de 1996, teniendo como la moda en 1995, o sea, en el 95 fue donde se realizaron más normas. Y fíjense que ya estamos ya en el año 2022, o sea que esto representa un destiempo de más de 26 años, ¿ok? Por lo tanto es urgente actualizar toda esta normativa. Otra de las cosas, para finalizar ya esta clase, es cada país tiene sus normas, cada país tiene su autoridad reguladora. Aquí desgloso en esta tabla las distintas autoridades reguladoras, dependiendo del país. En el caso de Argentina, la Autoridad Reguladora Nacional. En Chile, el Ministerio de Energía, la Comisión Chilena de Energía Nuclear. En el caso de España, el Consejo de Seguridad Radiológica. En Perú, el Instituto Peruano de Energía Nuclear. En el caso de Venezuela, la Dirección de Energía, el Ministerio de Energía Eléctrica.
bajo la Dirección General de Energías Alternativas y el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud. Otra de las cosas que es importante a nivel regional, como la protección radiológica es un área que está en constante evolución, es necesario la aparición de los colegios de profesionales. Y aquí tienen un mapa donde en la región latinoamericana tienen donde están ubicadas las asociaciones. Por ejemplo, en Argentina, la Sociedad Argentina de Radioprotección, en Colombia la Asociación Colombiana de Física Médica y Protección Radiológica, en el caso de Perú, la Sociedad Peruana de Radioprotección, y en Venezuela la Sociedad Venezolana de Protección Radiológica, en la cual yo tengo el privilegio de ser parte de ella. ¿Okay? Bueno, muchachos, espero que puedan revisar después con más calma este material. Es muy denso la cantidad de información que les estoy enviando. Cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan, por favor háganmelo llevar a través del grupo o si no por el correo electrónico. Bueno, muchachos, espero que estén muy bien. Saludos.